Bueno, voy a comenzar con el mismo cuadro que ya les presenté. Vamos a ir en realidad a ver un contexto muy general del Renacimiento. Después vamos a empezar con el proto-renacimiento, con un artista del proto-renacimiento que es Giotto, pero teniendo en cuenta este contexto vamos a poder comprenderlo un poco mejor. Yo voy a ir al contexto del 480, que sería el siglo primero en el que se da el desarrollo del Renacimiento. El Renacimiento, como yo ya les comenté, tiene tres momentos. Un momento temprano que es de experimentación en búsqueda. Los artistas hacen una búsqueda de la representación de la tridimensionalidad en el plano, es decir, de las tres dimensiones en una superficie que solo tiene dos. La creación del espacio, un espacio plástico que va a ser determinante en la historia del arte. Esta experimentación se orienta, se reúne y se consolida, se cristaliza en el Renacimiento pleno, que es cuando se sistematiza la perspectiva que nosotros conocemos. Yo les mostré algunas obras de pintura romana de la antigüedad en la que había tridimensionalidad y había unas perspectivas, pero esas perspectivas no eran la perspectiva que nosotros conocemos y a nuestros ojos tienen algunos errores, como algunos defectos, que no es así. Simplemente no es perspectiva cónica como la que se va a crear en el Renacimiento pleno. El Renacimiento pleno entonces es un momento es un punto de llegada. Es un punto de llegada y el estilo allí se manifiesta como clásico. El pleno Renacimiento es el clásico del Renacimiento. Pero los clasicismos son cortos porque la dinámica de los hechos sociales, económicos, políticos recaen siempre en la producción del arte. Porque como ustedes saben, el arte es un síntoma cultural. Va en paralelo con los demás aspectos del contexto histórico. Entonces el clasicismo es como un punto de llegada y de allí, por distintas circunstancias, esto consolidado entra en crisis y el Renacimiento hace un camino en otra dirección. Yo lo que voy a mostrarles ahora es una especie de contexto general del 480 para que entendamos cómo es que esto se produce. Florencia es una ciudad italiana que está ubicada en un punto estratégico. Ese punto estratégico geográfico, les diré, es un punto que les permitía desarrollar el comercio. Además, la influencia medieval de la iglesia siempre ha sido menos fuerte en esa zona de Florencia, justamente por tratarse de una ciudad comercial. Esa ciudad comercial que tienen ustedes aquí, este espacio de comercio, de intercambio, permite que gente dedicada al comercio comience a hacer dinero, a tener dinero. Surge en Florencia por primera vez en la historia un banco y eso es un cambio de mundo. Ustedes recuerden que yo les comenté que ya en el siglo XII había un camino hacia el capitalismo que se va a establecer en la Florencia del 480. Ese dinero va a permitir que empiece a emerger una burguesía, que es la que se dedica al comercio. Entonces eso va a ir dejando atrás las herencias del poder, digamos, de sangre, que es la herencia de la nobleza. Los nobles, si uno es hijo de un duque, hereda, digamos, ese poder, esas tierras, es decir, que es por herencia de sangre. Eso va a dar lugar a la nobleza del dinero, que se llama, que es esta burguesía
que es una burguesía de altísima alcurnia, pero es por el poder monetario. Esta burguesía entonces empieza a modificar el escenario de la vida de Florencia, que posteriormente se va a difundir a otras localidades, a Venecia, no sé qué. Ese escenario, digamos, van a ser las ciudades que van a tener una traza, digamos, geometrizada con las casas de los señores que van a ser los que gobiernan, los que mandan, los que tienen todo el poder. Esas casas son palacios que no deben ser, el palacio de los señores no van a ser intimidantes como lo es un castillo, por ejemplo, sino que va a tener otras cualidades que se articulan bastante coherentemente con la forma de la ciudad. Lo que quiere decir que surge un urbanismo que antes no existía, porque antes estaban los castillos de los señores feudales con sus paredes, con sus muros externos que los separaban de los bosques o del afuera, y en cambio ahora va a ser una ciudad abierta con la casa de los señores y con otros edificios que tienen que ver con la administración de esa ciudad que va a tener, como les dije yo, un banco. Se va a consolidar entonces en estas sociedades esta burguesía rica. Y estos burgueses se van a rodear de pensadores, de artistas. Eso es parte del espíritu de la época, ¿no? Y estos pensadores y artistas se van a nutrir de las bibliotecas. Y las bibliotecas empiezan a crearse a partir del descubrimiento de la imprenta. La imprenta va a permitir el acceso a estos conocimientos del pasado, a las ciencias antiguas, a la ciencia de la antigüedad grecorromana, a sus filosofías que van a resurgir en este grupo burgués, ¿sí? Este grupo burgués a la vez van a ser los mecenas, van a ser quienes solicitan la producción de obras porque ellos tienen intención de mostrar buen gusto, sofisticación y de destacar el carácter intelectual y su dignidad. Entre los pensadores, estos que rodean a los señores burgueses, se va a volver a concepciones humanistas que van a poner al hombre como el centro del mundo. Ustedes piensen que las culturas grecolatinas eran de pensamiento humanista, y eso durante el desarrollo de la Edad Media había quedado fuera del mundo. Eso había quedado fuera del mundo porque Dios era el centro del mundo y la cristiandad era el rebaño de Dios. Entonces cada persona en particular no significaba nada, solamente tenía peso o valor en el colectivo de la cristiandad. Entonces el nuevo humanismo o esta vuelta, digamos, del humanismo, lo que va a hacer es poner al hombre como centro del mundo nuevamente. Ahora el hombre humanista va a implicar una razón, ¿sí? Un raciocinio, a diferencia de la fe, que no es racional. La fe está más allá de la razón, ¿no? En cambio, el humanismo va a poner ese raciocinio en primer lugar, la inteligencia humana. Entonces, eso es lo que dice Burckhardt, dice que se descubre el hombre y el mundo. Entonces, ustedes piensen que el hombre como centro del mundo en la antigüedad ha hecho un movimiento pendular, digamos, hacia Dios
en el centro del mundo y vuelve otra vez a poner al hombre en un punto central. Entre los intereses de este nuevo hombre, por los estudios del pasado, están la historia. El estudio de la historia es algo que empieza a difundirse por la imprenta y es algo a lo que estos hombres tienen acceso. Entonces va a ser un punto muy importante, el análisis y el estudio de la historia y también la observación de la naturaleza. Ya vimos que en el gótico tardío hay observación de la naturaleza, y además hay una actitud de mímesis, de querer no solo verla, sino también copiarla para que parezca naturalmente igual que la naturaleza. Pero es distinto ese naturalismo del tardogótico al naturalismo del Renacimiento, porque la observación de la naturaleza que hace el humanista del 480 es racional y no solo busca conocer la naturaleza en sí misma, sino también sus mecanismos. De ese conocimiento de la naturaleza y de la historia que están en los libros y están en los edificios antiguos. Ustedes piensen que las obras de la antigüedad, por ejemplo en Roma, estaban ahí. Estaba el Panteón, estaba el Coliseo como están ahora durante toda la Edad Media. Pero eso había sido como anulado. Eso era algo del pasado y estaba anulado. Y entonces ahora estas cosas resurgen y además hay un interés en los hombres de esta época, en el aire de esta época, por estudiar, conocer y saber estas cosas del pasado que habían sido acalladas. Entre los mecanismos que se buscan conocer es que está el espacio, la concepción del espacio. Y desde allí es que se va a crear la perspectiva como sistema, con sus principios matemáticos, y se va a instalar para la construcción de un espacio plástico, un espacio que va a ser único y un espacio que va a tener valor absoluto. Entre los conceptos del humanismo que yo destaco aquí, hay otros, pero que yo destaco como algo importante, está que es el concepto de kalos kagathia. Kalos kagathia es un concepto que le otorgaba al hombre su ser apolíneo. Se le otorgaba a ese hombre, un hombre que tenía estas tres cuestiones, ¿no? Belleza, bien y verdad. Esta belleza a la que se refiere la kalos kagathia es la belleza física. La belleza física que tiene también una valoración moral, porque lo bello es lo bueno y es lo verdadero. Esta carga moral nos habla de, ustedes conocerán aquel dicho, mente sana en cuerpo sano. Bueno, nos hablan de esta salud del cuerpo que es bello porque además debe ser prudente, porque además es disciplinado, es decir, que tiene cuestiones físicas y otras morales también. Entonces, el cuerpo humano va a ser considerado como lo más perfecto por sus proporciones que van a reflejarse posteriormente en aquello de la escala humana, ¿sí? La verdad a la que se refiere este término es una verdad objetiva, es general y que va a impulsar al hombre al encuentro con la plenitud de la realidad. ¿Por qué? Y porque esta verdad se hace por medio de la razón. Entonces, estas cuestiones que son relativas a distintos aspectos de la vida en el 480 en Florencia, las podemos reunir o se pueden articular de tal manera que nos van a dar una visión más o menos de algunos de los aspectos importantes de esta época que es el Renacimiento.
Les voy a mostrar muy a vuelo de pájaro lo que sería las características del arte del 480 y posteriormente la noción de la belleza, ¿sí? El arte del 480, esto se los muestro acá porque responde a esto de lo que les vengo hablando, ¿no? Y porque son características que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. El arte del 480, estas son las características: es claro, sereno, rítmico, melodioso, alegre, mesurado, ordenado, con relaciones simples y grandiosas. Miren lo que dice ahí. Además es equilibrado, proporcionado y sobre todo racional. Dice que, esto lo dice Hauser, que la inmanencia de lo clásico está en lo preclásico, y dice que desde Giotto, que es este pintor que vamos a abordar posteriormente, que es proto-renacentista, ¿no? Es el que está el que va a dar los pasos iniciales del Renacimiento. Desde Giotto hasta Rafael, que es uno de los últimos artistas del Renacimiento, no escapan al influjo del estilo ideal renacentista, ¿sí? Este estilo tiene unidad, fuerza del efecto total, impresión unitaria más allá de los detalles, obras enterizas, dice Hauser, con subordinación de las partes al todo, a diferencia de la Edad Media, en que las partes se suman, son aditivas, no son subordinadas una a la otra, ¿no? Después dice que el arte del 480 tiene una imagen unilateral, unitaria y un punto de vista. Por bello, en el Renacimiento, según Hauser, se entiende lo siguiente: concordancia lógica entre las partes singulares de un todo, armonía expresada en números, ritmo matemático de las composiciones, sin contradicciones entre figuras y espacio y las partes de las figuras entre sí, perspectiva, reducción del espacio a términos matemáticos geométricos, y con esta perspectiva lo que van a construir es un espacio absoluto. Estas características de lo bello y del arte en general no hace falta que se las aprendan así de memoria, porque es lo que vamos a ver en el desarrollo de la primera parte del programa, que sería el Renacimiento. Nada más que yo quería organizárselos de alguna manera para que ustedes tengan una idea a qué se van a enfrentar. Esto nada más por ahora. Después vamos a continuar con el Trecento, con el proto-renacimiento y su representante, que es Giotto.